¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV. Ya saben, como cada viernes nos dedicamos a analizar la actualidad y qué tema, en este caso municipal, que esté más de actualidad que los presupuestos, unos presupuestos que se han aprobado en pleno esta misma semana y que por ello tenemos al concejal de Economía y Hacienda y también del Distrito Este, Carlos Conde, que nos va a hablar pues de esas cuentas que, como les he dicho, se acaban de aprobar. Carlos, muy buenas tardes, bienvenido a Málaga TV. Pues buenas tardes, encantado de estar aquí compartiendo este momento y poder informar a los telespectadores de PTV, bueno, pues de las bondades de este presupuesto que hemos aprobado. Un asunto importante, Carlos, porque aunque sean números, no debemos verlo así, ni muchísimo menos, sino que el presupuesto es lo que marca, digamos, la agenda municipal en cuanto a inversiones, en cuanto al desarrollo de la ciudad y sobre todo algo muy importante en los barrios, ¿no? Cómo van a crecer los barrios, las infraestructuras de la ciudad, en fin, un tema, un asunto bastante importante y un presupuesto que ha crecido este año hasta casi los 899 millones, ¿es así? Es correcto, es decir, este año era un año especial, era un año donde la incertidumbre de lo que nos está pasando pues nos obligaba a tratar de buscar partidas económicas que atendieran a la más urgente necesidad. Y cuando hablamos de urgente necesidad, hablamos de, bueno, pues todas aquellas familias, todas aquellas personas en Málaga que lo están pasando mal a consecuencia de esta pandemia. Son más de 65.000 personas las que hemos atendido en el año 2020, adicionales a las habituales. ¿Por qué? Por efecto de esta situación de la pandemia, donde el desempleo, pues la situación económica de las empresas que cierran, pues está llevando a las dificultades a familias de Málaga, ¿no? Pero también es el momento de la reactivación económica. Queremos que la ciudad esté preparada para el momento donde, bueno, pues podamos empezar a recibir visitas de turistas, podamos reactivar la economía de Málaga y para esta cuestión también hay partidas económicas. Y por otro lado, para los servicios públicos municipales, pues que es tratar de, bueno, la ciudad tiene que permanecer activa al 100% en su transporte público, en sus actividades deportivas, en sus instalaciones, en su movilidad, en fin, tratar de que la ciudad esté al 100%, pues es lo que nos ha obligado a hacer un presupuesto expansivo, un presupuesto que sin subir los impuestos, porque la única manera de crecer es subiendo los ingresos y por lo tanto los impuestos, pues no lo hemos hecho, porque lo que hemos hecho es una pequeña operación de préstamo donde podamos atender todas estas cuestiones que he comentado, ¿no? De todo eso vamos a hablar ahora un poco más de manera más pormenorizada. Son tres, para hacer frente a tres grandes retos. Tú has mencionado algunos de ellos, por ejemplo, mantener la calidad de los servicios públicos, continuar ayudando a esos colectivos afectados por el COVID-19 y un plan de inversiones también para la recuperación de empresas y de pequeñas y medianas empresas. Esto último tiene que ver con el plan de reactivación de la ciudad que ya se puso en marcha pues para ayudar a esos colectivos afectados. Háblanos de ese plan, Carlos. Bueno, nosotros, un presupuesto que quiere ser un presupuesto que responda a las necesidades de la ciudadanía es un presupuesto que debe de crecer de abajo a arriba, ¿no? Y cuando digo eso, digo a que el Ayuntamiento de Málaga y con el alcalde al frente, pues tuvo que afrontar en un primer momento de la pandemia, pues la necesidad de poder consultar a los sectores más afectados, pues cuáles eran aquellas medidas que debíamos de recoger como prioritarias para poder recuperar cuanto antes la normalidad, ¿no? Se hicieron esos foros con el sector social, con el sector económico, con el sector productivo, en fin, para recabar el máximo número de propuestas que pudieran valorarse para no solo solicitarlas a través de los fondos europeos, que hemos hecho una apuesta muy importante con esos fondos que el Gobierno de España va a recibir y que esperamos lleguen a las ciudades de España, y entonces trasladar esas cuestiones, esas necesidades en proyectos reales y digamos, realizables con estos fondos, pues es lo que primero tratamos de acometer. Pero en segundo lugar, para todo aquello que no fuera en estos fondos europeos, tratar de recogerlos en el presupuesto municipal, con esos casi 900 millones de euros que, bueno, pues supone pues atender buena parte de pues de todas estas necesidades que los sectores
pues nos habían trasladado, ¿no? Ese plan extraordinario, Carlos, de lucha contra la pandemia movilizó, creo que 50 millones de euros, alrededor de 50 millones de euros. Me parece importante destacar, no sé si estarás de acuerdo, que la mayoría de ese dinero son de recursos propios del ayuntamiento, porque habéis tenido que hacer, como se dice, encajes de bolillos, ¿no? Porque también diferentes áreas y organismos municipales han tenido que reformular sus presupuestos, todos para ir orientados y enfocados a hacer frente, ¿no?, a lo que más hacía falta en ese momento, ¿no? Hablamos de 2020 y hablamos de la situación con un presupuesto inicial que no preveía una pandemia. Claro. En enero del 2020, fue en marzo de 2020 cuando la pandemia fue una realidad y además empezamos a ver las consecuencias que podía ocasionar, ¿no? La realidad del año 2020 ha sido, digamos, alarmante, ¿no? O sea, ha sido... pues es casi un 25% de desempleo, es un 50% de la caída de la actividad económica, de la hostelería, del transporte, del turismo, es más de un 20% en el inmobiliario, es una caída del PIB del 12%, es decir, es una caída de los ingresos municipales del 50 millones de euros, como has comentado. Al final, esta situación nos hizo replantear todo el presupuesto 2020, tratar de... reducir el gasto más superfluo, por así decirlo, todo el gasto necesario en un presupuesto, ¿no? Pero en estos momentos de pandemia, en los momentos del 2020, donde el presupuesto era el que era, pues tuvimos que pedirle a las distintas áreas un esfuerzo adicional para reconducir pues todos sus gastos y priorizar en lo que en ese momento era más importante, ¿no? Y era toda la atención social, toda la atención a la restricción económica y a los servicios públicos básicos para que la ciudad permaneciera, bueno, pues en óptimas condiciones, ¿no? Pues eso es lo que nos obligó el año 2020, ¿no? Y es lo que nos ha servido de fundamento para plantear un presupuesto 2021 que atienda a estas necesidades. Todo eso a través de modificaciones presupuestarias, ¿no?, que es una herramienta que el ayuntamiento tiene y que se puede hacer perfectamente frente. De hecho, lo habéis hecho, ¿no?, en varias ocasiones, creo, en este año, ¿no? Evidentemente, para el mecanismo que tenemos los ayuntamientos, las administraciones públicas, sobre un presupuesto previsto que nada tiene que ver con la realidad que nos estaba azotando día a día, pues es coger las partidas donde podíamos digamos, cancelar y por lo tanto ahorrar en el gasto y ponerlo en otras partidas que desde luego eran mucho más necesarias, ¿no? Eso es la responsabilidad de un gobierno pues que ha atendido con recursos propios, como bien comenta, porque todos los ayuntamientos de España venimos pidiendo desde el principio de la pandemia al gobierno de España pues una atención especial, igual que se ha hecho con las comunidades autónomas, ¿no? Pues los ayuntamientos de España pedimos, de todos los colores políticos, pedimos pues ese fondo adicional al gobierno de España para poder atender, para poder llegar más lejos en nuestras acciones, ¿no? Porque nuestros recursos son limitados, ¿no? Y eso fue el anuncio de entre 3.000 y 5.000 millones de euros que a día de hoy todavía no se ha materializado, pero que esperemos que más pronto que tarde pueda ser una realidad en los ayuntamientos. Aunque este presupuesto, Carlos, contempla, por supuesto, ya sí contempla ese escenario de crisis y ayuda a los colectivos más vulnerables, pero la realidad es que la ciudad tiene que seguir adelante, hay que seguir avanzando y hay que seguir creciendo, y de ello se encargan las inversiones, que además este año, en este presupuesto, crecen por encima del 60%, ¿no? Las inversiones hay que verlas en una doble vertiente. Es decir, las inversiones son el mecanismo digamos, más directo que tiene un ayuntamiento para transformar pues espacios de la ciudad o para mejorar pequeños entornos. No hace falta grandes inversiones. A veces el pequeño arreglo de un asfalto, de un acerado, supone un cambio de la noche y el día a una barriada o una comunidad de propietarios, ¿no? Pero también la inversión hay que verla como un efecto, digamos, generador de empleo, ¿no? Estamos hablando de 130 millones de euros, un 60 y pico %, como comentas, de crecimiento respecto al 2020, y ese es dinero que se inyecta directamente en los más de 7.000 proveedores que tiene el Ayuntamiento de Málaga para realizar servicios en la ciudad, ¿no? Esa realidad
pues es la que hemos querido también buscar en este presupuesto. Crecer también en la inversión para mejorar la ciudad, pero a su vez pues generar empleo por esa inyección de dinero en la ciudadanía. Son, Carlos, 477 proyectos, son muchísimos proyectos. Yo tengo aquí, por ejemplo, urbanización de la renovación urbana de calle Trinidad Grun, una comisaría policial en Teatinos, mejoras en la Caja Blanca, en fin, reforestación de parques urbanos, muchísimas actuaciones, pero hay otras que también pues están recogidas en el o que cuentan con reservas presupuestarias, y son, en este caso, grandes inversiones, como por ejemplo la partida reservada para los Baños del Carmen, ¿no? Un proyecto también histórico, o el auditorio, el propio Campamento Benítez, ¿no? Bueno, el presupuesto debe de recoger las nuevas inversiones, pero debe también recoger las anualidades de inversiones que arrancaron hace pues, algunos años, ¿no? Y este presupuesto también recoge ese capítulo, ¿no? Hablamos de grandes actuaciones que de alguna manera cambian la fisonomía de la ciudad, transforman la ciudad en unos entornos importantes y digamos muy visitados, como puede ser pues la semipeatonalización de calle Carretería, Álamo, para bueno pues para poder digamos transformar ese importante vial del centro de Málaga. O, por ejemplo, si nos vamos a la zona oeste, pues el Campamento Benítez o el Parque de San Rafael. Y si nos vamos a la zona este, pues todo lo que tiene que ver o bien con Baños del Carmen o con los paseos marítimos, ¿no? Son grandes actuaciones que también se recogen en este presupuesto, sin olvidar las microactuaciones, las pequeñas actuaciones que mejoran los entornos más cercanos a la vecindad. Los paseos marítimos, Carlos, por ejemplo, que lo has mencionado, y además que a ti te tocan de cerca también por ser concejal del Distrito Este. ¿Cuándo vamos a ver los malagueños un impulso, aunque ya sé que se han hecho muchas actuaciones por el Ayuntamiento, pero quizá cuando la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento pues lo gobierna un mismo color, todo es más fácil, ¿no? Y parece que ahora sí se van a unar esfuerzos para que ya definitivamente los malagueños percibamos un gran impulso a esa infraestructura y también a los Baños del Carmen, ¿no? Como comentabas. Baños del Carmen es el mejor ejemplo, es decir, este presupuesto ha conseguido algo importante, además del impulso económico, supone el dar un único mensaje de 28 de los 31 concejales del Ayuntamiento de Málaga que dicen sí a un presupuesto necesario para Málaga, ¿no? Baños del Carmen es lo mismo, hablamos de tres administraciones distintas, de distinto color político, como es el gobierno central, el gobierno autonómico y el gobierno municipal, que decidimos, bueno, pues ponerle ya una hoja de ruta que todos compartamos y que tratemos de que sea una realidad, ¿no? Baños del Carmen lleva años pendientes de una remodelación, es un enclave privilegiado de la ciudad de Málaga, no es solo del distrito Málaga Este, del que soy concejal, sino es una zona privilegiada para el malagueño y para quien nos visita, ¿no? Y tratar de tener un enclave allí acorde en inversión a lo que deseamos todos, pues supone que todas las administraciones tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Y afortunadamente es así. Desde que estoy de concejal, bueno, pues hemos puesto en marcha diferentes proyectos en el litoral de Málaga Este para que de alguna manera pues recuperar, estamos viendo las imágenes, lo que viene a ser pues el parque marítimo terrestre pegado al balneario, pues que debe ser un enclave verde, de visita, de conexión entre el Morlaco y Pedregalejo, en fin. Yo confío en que este proyecto, si todos vamos de la mano y seguimos avanzando en ese sentido, pues sea una realidad en pronto. Una de las partidas, hablando de otro asunto, Carlos, que más crece es la de acción social, 121 millones de euros, ya hemos mencionado antes la importancia, y llama también la atención en el presupuesto la partida destinada al eje empleo, comercio e innovación, con una partida cercana a los 57 millones de euros, también la apuesta municipal por el empleo, ¿no? Sobre todo precisamente todo contextualizado quizás en este tiempo también de crisis, ¿no? A ver, tengo que decir una cosa, es decir, la competencia en materia de reactivación económica y de empleo no es del Ayuntamiento. El Ayuntamiento
por dimensión económica y por competencia es la menos, digamos, obligada en este tema. Pero yo creo que ninguna administración puede estar ajena a esta situación, ¿no? Entonces tenemos que poner nuestro granito de arena para que esto sea pues una necesidad trasladable a los presupuestos. Y es, bueno, de alguna manera, incluir partidas que tienen que ver con la reactivación económica y con la ayuda al tejido productivo de Málaga, que peor lo está pasando en este momento. En la hostelería llevamos celebrando reuniones quincenales, la última en el día de ayer, pues bueno, tratando de poner en marcha medidas que, palíen, bueno, o traten de mitigar pues los efectos negativos de la pandemia en estos negocios, ¿no? Pero bueno, y vamos avanzando, a 5 millones anunciamos, pusimos en marcha y yo creo que en cuestión de días o una semana, por parte del área de comercio se resolverá. Tendremos ayudas directas al tejido de comercio y hostelería, pero no queremos dejar atrás otro tipo de negocios que también lo están pasando mal y que para ello pondremos en marcha iniciativas novedosas, como por ejemplo el sector del taxi, o el sector de los kiosqueros, o el sector de pues los feriantes o la venta ambulante, ¿no? Para ello pues diseñaremos y vamos a poner en marcha partidas económicas para atender, bueno, pues a sus bajos ingresos, porque la pandemia evidentemente con ellos también pues se está cebando. Este martes, Carlos, se aprobaba el presupuesto en pleno. Yo leía, creo que una publicación tuya en redes sociales, y decías que, bueno, te felicitabas por la aprobación y decías que era un presupuesto del consenso, ¿no? Tenemos que recordar que el equipo de gobierno actual está formado por el Partido Popular y por Ciudadanos, pero tú decías que se han tenido en cuenta alegaciones y propuestas de otros grupos municipales, ¿no?, importantes también para el desarrollo de la ciudad, ¿verdad? Pues yo estoy especialmente satisfecho de esta cuestión. Es verdad que podíamos haber tenido un presupuesto aprobado hace un mes y medio, porque lo teníamos ya conformado y con el número de votos suficientes como para ser aprobado. Tenemos que recordar que para que el presupuesto se apruebe en el Pleno debe de gozar con al menos 16 concejales, ¿no? El equipo de gobierno tiene 14, Ciudadanos tiene 1 y el concejal no adscrito es el concejal pues número 16. Esta situación, afortunadamente, por la estabilidad que PP y Ciudadanos tenemos, pues la teníamos para el presupuesto, pero el alcalde pues me trasladó una inquietud y una necesidad, y era pues tratar de conformar una amplia mayoría de apoyo a este presupuesto. Era un tema complejo, porque el PSOE históricamente nunca ha estado apoyando estas cuestiones, porque, bueno, de alguna manera están muy, digamos, muy en línea con la ideología o con el programa político del partido que gobierna. Pero creo que hemos hecho un gran trabajo. Yo he trabajado aquí con mi compañera en la corporación, Alicia Murillo, concejala del PSOE. Bueno, hemos tratado de empatizar, de quitarnos las consignas políticas, los tacticismos políticos, no mirarnos al ombligo y llegar a un acuerdo donde de alguna manera las propuestas pues fueran coincidentes, y así han sido, ¿no? El PSOE ha hecho propuestas que hemos valorado de forma objetiva, leal, real, una negociación real en todo momento, y que hemos considerado necesarias incorporar al presupuesto, ¿no? La realidad es que al final el presupuesto sale con un apoyo casi unánime, ¿no? Son 28 de 31 concejales que no han visto en el presupuesto como algo negativo para la ciudadanía, y por lo tanto le han dado su apoyo, ¿no? Solamente Adelante Málaga, que yo creo que ha estado excesivamente instalado en el tacticismo político y que han pretendido, pese a que el presupuesto lograba pues un histórico apoyo, pues no han querido sumarse, ¿no? Yo confío que en las modificaciones presupuestarias que llevemos como equipo de gobierno pues se sumen, porque yo creo que la ciudadanía en este momento de convulsión política en lo que ocurre en España, yo creo que lo que desea es precisamente tranquilidad,
estabilidad y un mensaje unánime de una corporación que se suma para poner un presupuesto que atienda a las necesidades. El equipo de gobierno, Carlos, y el Partido Socialista llegabais a acuerdos por valor de 40 millones de euros. Daniel Pérez, el portavoz, decía lo mismo que acabas tú de comentar, que se han abandonado esas trincheras políticas para acercarse a las necesidades de los que peor lo están pasando. En el pleno del pasado martes, Daniel Pérez desgranaba algunos de los acuerdos que el equipo de gobierno ha tenido a bien aceptar. Creo que tenemos el total preparado, lo escuchamos, Carlos, y lo comentamos. Sentarnos a acordar ha tenido sus frutos. Un plan de empleo municipal financiado que se haga con la Junta de Andalucía por valor de 8 millones de euros. Entendíamos que el empleo era una prioridad. 11 millones de euros para el área de servicios sociales, para las familias que lo necesitan, para contratar a más trabajadores sociales para los servicios sociales comunitarios que estaban al borde del colapso y no podían ni emitir un informe de urgencia social tan necesario en estos momentos. 3,4 millones de euros para bancos de alimentos o entidades de reparto de alimentos. Más de 4 millones en políticas de vivienda y con un plan extraordinario COVID para aquellas familias que se habían quedado en situación de estar en ERTE o no poder hacer pago a su vivienda y que era importante que se les destinara un plan específico a esta familia, un plan de barrio. 10 millones de euros destinados a mejorar la calidad de vida de los malagueños y de las malagueñas. 5 millones de euros en infraestructura hidráulica y también un plan de ayuda por valor de 10 millones de euros para pequeños comercios autónomos, sector del taxi y la cultura. Bueno, hablaba el portavoz socialista de 10 millones de euros para diferentes sectores, un plan de empleo de 8 millones, 11 millones para servicios sociales, 3,4 para bancos de alimentos, 4 millones para viviendas, 10 millones de euros para los barrios. En definitiva, algo que el equipo de gobierno pues quizás ya contemplaba, evidentemente, antes de hacer esa negociación, pero ¿ha habido a lo mejor que reajustar algunas partidas o cómo ha sido, Carlos, esa negociación? Dices bien, es decir, cuando nos despojamos de nuestras siglas políticas, nos damos cuenta de que son mucho más los asuntos que nos unen que los que nos separan cuando hablamos de la ciudad de Málaga. A lo mejor la política de alto nivel, bueno, alto nivel, entiéndase por el alto nivel, sí, el hecho de ideológico, más, claro, de propuestas más legislativas, como en el Gobierno de España, pues pueden estar mucho más distantes. Pero cuando hablamos de la ciudad de Málaga, al final acordamos muchas más cuestiones. Lo que pasa es que luego el ruido político pues nos dificulta llegar a acuerdos, ¿no? En este caso no ha sido así. En este caso, evidentemente, yo no, como concejal de Hacienda, me hubiera sido imposible buscar 40 millones de acomodo en el presupuesto para atender a las peticiones del Partido Socialista. Lo cierto es que antes de que llegaran las propuestas del Grupo Socialista, nosotros teníamos un presupuesto preparado atendiendo pues a lo que entendíamos como más necesario, ¿no? Cuando el Grupo Socialista y Adelante Málaga nos hacen llegar las propuestas, vemos pues una muy cercana o una adecuación de las propuestas a lo que teníamos ya en borradores, ¿no? En materia social, en materia de empleo, en materia de inversión en los barrios. Al final, muchas de las cuestiones estaban recogidas porque teníamos una sintonía en estas cuestiones, ¿no? Entonces, al final, hay determinadas partidas que sí hemos modificado porque no estaban presupuestadas, pero en su generalidad, respecto a los 40 millones, como me pregunta, había una sintonía casi total, ¿no? En fin, afortunadamente lo que importa es que, coincidiendo en estas cuestiones, pues las pongamos en marcha cuanto antes. A mí me parece sin duda algo muy positivo y sobre todo de cara a la ciudadanía, ¿no? Pues que vea que como los representantes da igual el signo político, pues se vuelcan con las necesidades reales de la ciudad. Pero lo cierto, Carlos, es que el Partido Socialista se abstuvo en esa votación, no votó ni a favor ni en contra, pues por algunas cuestiones que tú mismo has dicho que separaban, ¿no? a esas ideas. Vamos a ver lo que Daniel Pérez decía en el Pleno Municipal con respecto a esas cuestiones. Pero no hemos podido dar el voto favorable porque no hemos encontrado un acuerdo en determinadas cuestiones. No entendemos el exceso en el número de cargos de confianza. ¿Cómo hemos pasado en plena pandemia de los 56 a los 84 cargos que hay en estos momentos? Más de 5 millones de euros en cargos de confianza.
con un gerente del IMASA con 110.000 euros, un sueldo galáctico en estos momentos. La implantación a la fuerza de la zona azul en las barriadas de Hueli y de Cruz de Humilladero. No estamos a favor y entendemos que esto es un atraco a los trabajadores y las trabajadoras. La negativa de acabar con las plusvalías por herencia en la vivienda familiar, que es el impuesto a la muerte. Y no entendemos cómo no se ha podido eliminar. Por tanto, hemos visto que con su negativa a una democracia participativa, negando la posibilidad de una consulta ciudadana a la Astoria o a la Torre del Puerto, entendíamos que no se podía llegar a un paso de votar a favor de estos presupuestos. Cuestiones que separan, Carlos, y evidentemente distintas formas de verlo, pero hay asuntos importantes, por ejemplo, los cargos de confianza o algo que ya sé que hemos hablado en otras ocasiones, por ejemplo, ese impuesto de plusvalías, ¿no? Supone una fuente de ingresos importante para el ayuntamiento, que si se renunciase, pues esos ingresos tendrían que venir de otro lado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues es lo que hemos pedido todos los ayuntamientos de España, ¿no? Es decir, igual que se hiciera en el gobierno de Aznar, con el impuesto de actividad económica, con el IAE, donde se eliminó de un plumazo, de la noche a la mañana, pues todos aquellos ingresos que teníamos los ayuntamientos para las empresas que tenían una cifra de negocio por debajo de 1 millón de euros, ¿no? Eso se eliminó de tributación, no tenían que pagar ya esas empresas que no tenían una cifra de negocio por encima de 1 millón de euros. Lo que ocurre es que ese ingreso que se perdía por los ayuntamientos, pues se compensó por el Gobierno de España. Es lo que hemos pedido con las plusvalías. Pero independientemente, nuestro compromiso está ahí. En nuestro programa electoral hablamos de que hay que eliminar un 12% cada año en ese impuesto. Y lo vamos a mantener. Es más, en el 2021 no se ha podido hacer porque ya comentábamos, y lo comentabas tú acertadamente, respecto a las ruedas de prensa que hemos dado. En el año 2020 hemos perdido 50 millones de euros en ingresos, en impuestos, en tasas, en precios públicos. Es que la actividad ha bajado mucho, pero es que en el año 2021 la bajada de ingresos respecto al 2019 es de cerca de 30 millones de euros, ¿no? No estamos en condiciones siendo de las ciudades de España con mayor moderación fiscal, es decir, donde los impuestos que se pagan son los más bajos, y especialmente el IBI, sí, que se paga aquí es el más bajo, de los más bajos de las grandes ciudades de España, pero a pesar de eso, nosotros no teníamos la capacidad económica a día de hoy, por esa fuerte caída de ingresos, de empezar a bajar las plusvalías. Si en el 2022 ponemos en marcha la reducción de las plusvalías, será motivo de satisfacción por dos cuestiones. La primera, porque la plusvalía amortizosa costará mucho menos y habremos iniciado ese proceso. Y la segunda, porque será la muestra inequívoca de que la recuperación económica por motivo de la pandemia es ya una realidad. Ojalá sea así, pero a día de hoy, con los números, con la responsabilidad de mantener unas cuentas públicas que estén equilibradas en ingresos y gastos, no podíamos empezar a disminuir ese impuesto a la plusvalía hasta que la situación se normalice. Con respecto a Adelante Málaga, el otro grupo municipal de la oposición, formado por la coalición de Podemos e Izquierda Unida, pues presentaban un total de 35 enmiendas para movilizar también 40 millones de euros, pues para combatir la crisis y en palabras de su portavoz, para sentar las bases de una Málaga más sostenible e igualitaria. En este caso, Carlos, creo que no hubo acuerdo, ¿no?, con ese grupo municipal. ¿Por qué? Pues porque sinceramente pienso porque hubo más tacticismo político por parte de Adelante Málaga que interés por llegar a un acuerdo, ¿no? Comentas 35 propuestas por 40 millones de euros. Yo he estudiado una primera propuesta de 50 iniciativas por 120 millones de euros. Una segunda propuesta de 10 iniciativas por cerca de 20 y pico millones de euros. Y esta tercera de 35 propuestas por 50 o por 40 millones de euros. Sí. Han estado variando las propuestas. Es más, qué curioso que el Partido Socialista anuncie 40 millones de euros de acuerdo con el Partido Popular en materia de presupuesto,
y que la última de las propuestas del Grupo Adelante Málaga sea también de 40 millones de euros y además repitiendo de forma casi literal las peticiones que en anteriores propuestas nos habían mandado, ¿no? Lo que denota eso es una situación donde ellos se han visto de alguna manera fuera de juego en esta negociación porque no han sabido plantear unas propuestas adecuadas a la realidad. ¿Se puede pedir 120 millones? Claro que se puede pedir. Incluso 500 millones más. Pero la realidad es la que es. No tenemos capacidad económica para modificar un presupuesto en 120 millones de euros. Es imposible. O sea, si lo plantean es porque frente a esa demagogia de pedir más por más, pues está la irresponsabilidad de decir es que no tenemos capacidad para ello. Entonces, eso es lo que yo pedía cuando se negociaba con los grupos de la oposición. La empatía con el equipo de gobierno para saber que las peticiones no pueden ser ilimitadas. Tenemos una capacidad limitada para poder atender estas cuestiones, ¿no? El PSOE lo entendió y planteó una cuestión de mínimos que finalmente llegamos a un acuerdo, pero Adelante Málaga siempre ha planteado una cuestión de máximo, donde nunca, bueno, pues no era difícilmente, pues se llegaba a un nivel de acuerdo. Finalmente, Carlos, votaron en contra los 3 concejales de Adelante Málaga y días antes lo daban a conocer a la prensa en una rueda de prensa. Escuchamos las palabras de Remedios Ramos y de Nico Esguiglia. No se abordan cuestiones básicas en ámbitos que consideramos estratégicos y urgentes para avanzar de forma decidida hacia una ciudad más igualitaria y más sostenible. Estos presupuestos son el reflejo de un modelo de ciudad, el modelo neoliberal que representan el Partido Popular y Ciudadanos, que se encuentra en muchos aspectos en las antípodas del modelo de ciudad por el que nosotras abogamos. Trasladamos al equipo de gobierno hace un mes un documento con 50 propuestas que elaboramos recogiendo propuestas de organizaciones, de vecinos y vecinas de la ciudad. Tan solo hace unos días se inició un proceso de diálogo y negociación con el equipo de gobierno sobre la base de estas propuestas que lamentablemente no han sido tenidas en cuenta de modo satisfactorio para el Partido Popular y Ciudadanos. Como hemos demostrado a lo largo de la legislatura y seguiremos demostrando, tenemos propuesta y voluntad de llegar a acuerdos para avanzar con determinación hacia una Málaga más justa, más sostenible y más igualitaria. Nosotros interpretamos de que la ciudad de Málaga tiene una importante deuda que saldar, que se manifiesta de distintas formas. Una importante deuda interna que saldar, una deuda con los vecinos y las vecinas que se traduce en precariedad y en desigualdad, una deuda con los barrios que se manifiesta en términos de abandono institucional y falta de inversión, y una deuda con la sostenibilidad, las políticas verdes y la mejora de la calidad de vida. Estos presupuestos no atienden de forma satisfactoria a ninguna de estas deudas internas que arrastra la ciudad de Málaga y que considerábamos que este contexto en el que estamos viviendo era un contexto idóneo para poder avanzar de forma mucho más determinada hacia ello. Bueno, pues de nuevo la crítica, ¿no?, hacia la falta de atención a los barrios. Decía que no hay voluntad de llegar a acuerdos por parte del equipo de gobierno. ¿Qué tienes que decir, Carlos? Pues mira, me lo he notado por recordar la rueda de prensa, ¿no? Conceptos básicos, ¿no? Se habla de no abordar las cuestiones sociales, se habla de modelo neoliberal y se habla de abandono de barrios, ¿no? Yo creo que son las afirmaciones que de forma torticera se nos hace muchas veces y que no responden a la realidad. Vamos a la primera. No se abordan las cuestiones sociales. Estamos hablando que hemos subido el presupuesto en capítulo social hasta la cifra de 121 millones de euros, un 20% más. Es el doble del año 2013, que eran 60 millones de euros. Es decir, no se abordan las cuestiones sociales, pero no se quiere reconocer esta realidad, que además, en materia de vivienda, el Ministerio de la Vivienda, o sea, el Observatorio de la Vivienda del Ministerio, no sé qué ministerio es, pero del Gobierno de España, pues nos traslada como la ciudad de España con mayor inversión por habitante en vivienda. Se habla de modelo neoliberal del PP Ciudadanos.
Y estamos hablando de un grupo municipal socialista con 12 concejales, se supone que no es un modelo neoliberal, que dice que este presupuesto no es el suyo, pero que no es nada malo para Málaga y por lo tanto no se merece un voto en contra, sino una abstención positiva para la ciudad. Y se habla de abandono de barrios y estamos hablando de 130 millones de euros de inversión que se están poniendo en marcha, un 62% más para los barrios de Málaga. Es decir, si no se abandona por parte de Adelante Málaga el tacticismo político, lo que va a tener es la respuesta de la ciudadanía, que está cansada de las trincheras políticas y de una forma de hacer política que no atiende a la realidad, sino a la forma de quítate tú, que me voy a poner yo, que lo voy a hacer mejor que tú. Este presupuesto atiende a estas cuestiones y estas afirmaciones se contestan con los números. Carlos, un presupuesto que para elaborarlo hay que tener en cuenta obviamente muchísimas variables y muchísimos ejes, pero algo imprescindible es tener en cuenta los ingresos, ¿no? Al menos esa previsión de ingresos que hace el ayuntamiento y en este caso están prácticamente pues igualados con respecto a los gastos, ¿no? Bueno, el presupuesto como presupuesto, los ingresos están igualados frente a los gastos, porque si no, no podríamos cuadrar. Lo que es cierto es que estos ingresos son moderados, es decir, los presupuestos, afortunadamente tengo un equipo maravilloso en el área de economía que de alguna manera me frena y dice, oye, al final el presupuesto debe ser realista. En fin, no podemos ni inflar los ingresos ni ir más allá en gastos de las capacidades que tenemos, ¿no? Y esa realidad es la que se traslada al presupuesto. Si nosotros pues nos autoengañamos y planteamos ingresos por encima de nuestras capacidades, pues finalmente la realidad será que no ingresaremos lo que preveíamos y que gastaremos por encima de lo que habíamos previsto gastar. Esa situación, pues, como cualquier familia malagueña, en un año, si yo gasto por encima de mis capacidades, de mis ingresos, voy a tener un problema en diciembre, y es que no voy a poder pagar ni el alimento básico, ¿no? Esto es lo que tiene, de alguna manera, presupuestar en un contexto complicado, donde no sabemos cómo van a ser las cosas en el segundo semestre del 2021, pero tratamos de alguna manera de hacer ese ejercicio de responsabilidad para garantizar que lo que pintemos en el presupuesto, lo que escribamos en el presupuesto, las cifras que recojamos en el presupuesto, respondan a una realidad y seamos capaces de cumplirla. ¿Estáis quizá este año más preparados, Carlos, a esos posibles imprevistos, ya teniendo en cuenta la experiencia del año pasado? Porque entiendo que el presupuesto del año 2020 pues, se elaboró pensando que iba a ser un año pues, normal, sin todo esto que nos ha ocurrido, de ahí las modificaciones presupuestarias, ¿no? que habéis tenido que hacer. No sé si este año se ha tenido, entiendo que sí, eso más en cuenta y estáis preparados pues, a lo mejor a una cuarta ola o de nuevo al cierre o a la paralización de la actividad económica, entiendo que sí, ¿no? Nosotros a la hora de preguntar a las áreas y a los organismos y a las empresas públicas, pues por su situación durante el año pedimos de alguna manera que nos confirmaran el nivel de transferencia, es decir, el dinero que tenemos que darle a la MT, a los museos de Málaga, a Alcazaba, al Palacio de Congreso, al Teatro Cervantes. En fin, el dinero que tenemos que trasladar para que la actividad de la ciudad se mantenga, siga preparada, siga en parrilla de salida, para que cuando esa reactivación económica, esa vacunación masiva se produzca, la ciudad de Málaga esté preparada desde el minuto uno, no haya que esperar ahora a presupuestar o a reactivar los servicios públicos municipales, ¿no? Pero esa realidad es la que, de alguna manera, nosotros a la hora de plantear los ingresos y los gastos del año 2021, pues lo hemos tenido en cuenta, ¿no? Entonces, la realidad es que nosotros vamos a transferir más dinero a las empresas públicas y a la MT, en fin, a los organismos que he comentado, para que puedan equilibrar sus cuentas. Habrá que ver en el segundo semestre del 2021 cómo van las cosas. Ojalá no haya una cuarta ola como
como podemos todos insinuar, Sí. ojalá no la haya ni una quinta, en fin, significará que las cosas se van recuperando de forma paulatina y que las necesidades adicionales que hemos incluido en este presupuesto 2021 sean las que son y no crezcan, ¿no? Será un motivo de satisfacción y de que finalmente veamos todos una salida a esta crisis. Una fuente importante de ingresos, Carlos, son los tributos, los impuestos que se les cobra a la ciudadanía. Sería una forma, evidentemente, pues de aumentar el dinero que entra a las arcas municipales y una herramienta que el ayuntamiento, dentro de la legalidad, puede perfectamente subir esos impuestos. Sin embargo, el Ayuntamiento de Málaga no lo hace y lleva ya 15 o 16 años, creo que, con esos impuestos congelados, ¿no? Ahora, en este caso, entiendo que no se haya hecho pues por el contexto económico que estamos pasando, pero ¿por qué años atrás tampoco y el Ayuntamiento no se plantea a lo mejor subir esos impuestos? Bueno, es una forma de entender la política fiscal. Es decir, queremos ser una ciudad agradable en los servicios que ofrecemos, una ciudad que sea pues deseada para visitar, para vivir o incluso para invertir, como hemos comentado muchas veces, ¿no? Y en esta cuestión, pues bueno, los impuestos no son un elemento determinante, pero es verdad que ser una de las ciudades con más baja fiscalidad de toda España, pues es algo que llama la atención, ¿no? En el IBI, en impuestos, bueno, en tributos municipales, la presión fiscal por habitante es mucho más baja que en las grandes ciudades. Pero bueno, lo cierto es que al final tenemos que prever que en este contexto, pues en el 2021, la única manera de crecer en gasto, si no nos viene dinero del Estado, que a día de hoy no nos ha venido ni un euro, dicho sea de paso, pues era crecer en ingresos propios. Hay dos maneras para hacerlo. Si yo quiero gastar más, o ingreso más, o pido un préstamo. Para ingresar más, la única manera es decir, le pido más a mis ciudadanos, o sea, quiere decir, subo los impuestos, o puedo pedir un préstamo. En este contexto actual, a la primera pregunta es, ¿voy a subir los impuestos? Pues evidentemente no. O sea, 16 años no pueden obviar que es que en este año, precisamente en este año, no podíamos cambiar esa tendencia. Teníamos que intentar de alguna manera mantener pues esa moderación fiscal para que los malagueños no se vieran perjudicados. Pero la única manera de atender ese crecimiento en el gasto era crecer pues pidiendo una deuda adicional. Esa deuda pequeña para el contexto total del presupuesto de 55 millones de euros, pues es lo que nos ha permitido pues crecer en esas capacidades adicionales, sin que se vea afectado el bolsillo de los malagueños. ¿Habéis tenido, Carlos, en cuenta para elaborar este presupuesto el escenario macroeconómico pues a nivel global que ha afectado a los bolsillos de toda la ciudadanía, tanto del país como a nivel europeo y mundial? ¿Esto es algo que se tiene siempre en cuenta o este año de manera excepcional, por ejemplo, la caída del Producto Interior Bruto, los ingresos que genera el turismo, sobre todo en una ciudad como en Málaga? No sé si esto siempre se tiene en cuenta o este año con mayor incidencia pues habéis puesto más ahí el acento. No, al final estamos trabajando en un contexto muy complicado, ¿no? No sabemos cómo van a ser las cosas, ni siquiera en el próximo mes. No sabemos si nos van a confinar, si va a haber una cuarta ola, si va a haber una situación de necesidad que tengamos que abordar de forma inmediata. Al final la situación es, bueno, vamos de alguna manera acomodándonos a esta situación. ¿Para qué? Pues para atender la más urgente necesidad. Nosotros, bueno, queremos que la ciudad esté preparada. Si la ciudad, a ver cómo lo vemos, si empezamos a pagar interruptores, es decir, empezamos a bajar paulatinamente nuestros servicios públicos, la ciudad se va a ir apagando, nos va a costar menos mantenerla, evidentemente,
pero la ciudad va a estar como a ralentí. De modo que cuando venga la reactivación económica, cuando tengamos la vacunación masiva, cuando los turistas empiecen a llegar, se van a encontrar en una ciudad, o se encontrarían una ciudad que no está preparada para ponerse de la noche a la mañana en activo. Pues ¿qué hemos pretendido hacer? Pues ser los primeros, están en la parrilla de salida. Si tenemos un tejido productivo que es fantástico, es decir, ha sido siempre de los primeros en salir de las crisis, ¿no? Pues la ciudad debe de acompañarlo, ¿no? Entonces queremos tener preparados todos nuestros servicios públicos para que cuando esa realidad se dé, pues la ciudad sea la primera en captar turistas, en captar actividad económica, porque eso será lo que nos reactivará a nivel de empleo, a nivel de bienestar social, y de que las familias pues dejen de demandar recursos sociales y podamos tener todos una salida de esta crisis, ¿no? Pero esa es la realidad que tenemos que afrontar y que creemos estamos haciendo de forma acertada. Con respecto a los presupuestos, Carlos, ya también, pues por último, desde el pasado martes se ha abierto un periodo de alegaciones de 15 días. ¿Qué ocurre a partir de ahora? ¿Cuál es el calendario? Y sobre todo, ¿cuándo podrán entrar ya en vigor estos presupuestos? A ver, hay que decir una cosa importante, ¿no? Y esa pregunta es muy positiva. Que el presupuesto no está aprobado no quiere decir que la ciudad se pare, que la ciudad no pueda funcionar en todos sus servicios, ¿no? Existe lo que se llaman presupuestos prorrogados, presupuestos que en el 1 de enero siguen, pues nosotros seguimos pagando facturas, además las pagamos en 19 días, es decir, somos de los ayuntamientos de España donde tenemos más agilidad en el pago de facturas, pero es cierto que el nuevo presupuesto, si todo va bien, que eso es lo deseable, pues en un plazo de prácticamente para el día 8 o 9 de abril lo tengamos aprobado de forma definitiva, ¿no? A partir de ahí es cuando las nuevas cuestiones que se incorporan en el presupuesto pues se podrán poner en marcha, ¿no? Pero bueno, insisto, tenemos un presupuesto prorrogado que atiende a las ayudas, a la inversión, al pago de facturas, de los servicios, de las inversiones. En fin, no tenemos problemas digamos, en atender las necesidades que se nos van planteando. Hasta aquí el presupuesto, Carlos, pero me vas a permitir que te robe unos minutitos más y aprovechemos tu presencia también como concejal de Economía y Hacienda para hablar algo también importante. Creo que antes lo has mencionado por encima, ese plan de contratación del Ayuntamiento, que me parece importante destacar porque recoge 330 contratos mayores con un volumen económico de 290 millones de euros. Esto, en definitiva, pues va a movilizar a la economía, va a crear empleo, y algo importante es que todo esto se publica en la web del Ayuntamiento de manera anticipada. ¿Con qué objetivo, Carlos? Bueno, principalmente el objetivo es que los proveedores del Ayuntamiento, la gente que quiere trabajar con el Ayuntamiento de Málaga, y afortunadamente cada vez son más, cada vez que lanzamos un contrato, que lo sepan los telespectadores, de una inversión, pues nos aparecen decenas de licitadores, es decir, gente que quiere trabajar y presenta su oferta, ¿no? ¿Por qué? Porque somos un ayuntamiento que paga en tiempo y forma y somos de alguna manera pues serios en esta cuestión, ¿no? Hay ayuntamientos en la provincia de Málaga, y hablo por ejemplo del municipio de Belén, Málaga, que paga a 250 días, es decir, es una barbaridad. Es financiarse de sus proveedores, ¿no? Nosotros somos, en ese sentido, ágiles y somos responsables con esta cuestión, ¿no? Pero lo cierto es que cuando hacemos esto es un ejercicio de transparencia, en primer lugar, para que la gente vea pues cuál es el volumen de contratación que el Ayuntamiento va a poner en marcha, pero también para que se preparen, para que sepan que durante el año el Ayuntamiento de Málaga va a poner en marcha pues ese volumen de 300 y pico contratos de casi 300 millones de euros para que, bueno, pues pongan la mejor oferta posible, ¿no? Al final vamos a ganar todo. En esa transparencia que comentamos, también vamos a ganar en la concurrencia de empresas que vienen a presentar sus ofertas para dar el mejor servicio al menor precio, ¿no? Eso es lo positivo, lo que tiene que tener una administración pública, ¿no? Administrar
dinero público de la mejor manera posible. Hablábamos antes de la entrevista, Carlos, que concejal de Economía, de Hacienda y del Distrito Este, y decías que primero del Distrito Este, aunque por supuesto sin olvidar esas responsabilidades que, como acabamos de ver, es muy importante, pero yo creo que, y además creo que estarás de acuerdo conmigo, que lo que más puede satisfacer, ¿no?, pues a alguien que se dedica pues a un político, no es el contacto con los vecinos y sobre todo ver no cómo ese vecino pues se acerca y te da a lo mejor la enhorabuena por algo tan insignificante como puede ser cambiar un bordillo o plantar un árbol en su barrio. Yo sé que tú estás muy preocupado y muy pendiente por el Distrito Este. Si te parece, vamos a repasar algunas actuaciones de actualidad con respecto al distrito. Una de ellas, que me parece importante, es la mejora que se ha hecho en colaboración con la Junta de Andalucía de esa travesía, ¿no?, en la barriada de Olías. La semana pasada nos visitaba Carmen Casero, visitaba este plató y hablábamos también de esa travesía que tenemos ya en imágenes, y ella precisamente pues resaltaba la colaboración municipal, en este caso de tu distrito, ¿no? Bueno, Carmen, además de buena amiga, ha sido concejala de Málaga Este, ahora tiene una importante responsabilidad en la Junta de Andalucía con las obras de fomento, y esta actuación ella la conocía y sabía además que quien tenía la sartén por el mango para resolverlo era la Junta de Andalucía, porque es un vial autonómico. Nosotros como ayuntamiento no podíamos tocar ahí, podíamos hacer soluciones parches para poder garantizar el tránsito de las personas por esa zona, ¿no? Pero bueno, ha sido ella ahora en su condición de delegada de la Junta de Andalucía la que ha puesto ya la solución, ¿no? Y tengo que agradecerlo porque la verdad ha sido casi de forma inmediata. Han tardado menos de un mes desde que lo solicitamos en poner en marcha esta travesía de unos 70 metros lineales, si mal no recuerdo, ¿no? Que de alguna manera pues le da, aparte de la estética, que creo que es muy acertada para una barriada que es casi pueblo, como es Olías, pues que además demos esa seguridad adicional, ¿no? Al final es lo que tratamos de ver las administraciones públicas. Si trabajamos conjuntamente y hay lealtad institucional, conseguimos grandes resultados en favor de la ciudadanía. Importante, ¿no?, también la labor del ayuntamiento ahí, de manera insistente con otras administraciones para que inviertan, por supuesto, también en la ciudad de Málaga. Otro asunto importante, Carlos, en los últimos minutos, una actuación que se ha hecho también recientemente en el campo de fútbol de La Mosca. Por volver a los presupuestos, yo tengo aquí Cultura, Turismo, Deporte y Educación, más de 60 millones y medio de euros. Háblanos, Carlos, de esa actuación. Bueno, esta es una pequeña actuación para el volumen de inversión que también hacemos en el área de deportes, ¿no?, con mi compañera Noelia Losada. Bueno, aquí hace unos años, siendo Elisa Pérez de Siles mi compañera ahora en comercio, antes de deporte, pues visitamos en la zona. Yo era recién llegado al distrito Málaga Este. Este es uno de los principales clubes deportivos del barrio, en materia de fútbol sobre todo, ¿no? Y el del Palo. Bueno, y al final ellos nos trasladaron pues una necesidad, yo creo que muy interesante, que era tener un nuevo espacio para trabajo de los equipos directivos del club, pero también cuando se producen los entrenos, como le dicen ellos, pues que los hermanos de los chavales que están jugando en ese momento pues puedan tener un espacio donde puedan trabajar, o sea, preparar sus deberes del cole. Esto es una mezcla muy interesante, ¿no? Que el deporte vaya unido pues a la mejora en los estudios, ¿no? Es decir, que al final la gente entienda que en el deporte no está pues una mejora de la condición personal, pero no está en sí, que puede ser en algunos casos, ¿no?, pues un futuro, digamos, profesional, que pueda haberlo, insisto, pero que es importante poner en marcha y poner en valor pues la formación y la educación en valores que un club como La Mosca, pues a todos sus chavales, pues trata de poner en marcha, ¿no? Y
y bueno, este tipo de instalaciones permite que esta cuestión pues se ponga en marcha. Por último, Carlos, también pues repasar una de las últimas actuaciones en el Distrito Este de la que hemos tenido conocimiento ha sido la instalación de aparatos biosaludables e inclusivos, algo muy importante, ¿no?, sobre todo para el desarrollo de personas con diversidad funcional. Háblanos de esos aparatos que estamos viendo, Carlos. Bueno, quizás esto es como lo de como cuando la visita a la luna, ¿no? Es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad, ¿no? Claro. Esto es un pequeño paso para un distrito como Málaga Este, pero un gran paso para un colectivo como es el de autismo, ¿no? En este caso Autismo Málaga. Ahí vemos a Pepe y a su equipo directivo. El Centro de Autismo Málaga está muy cerca de ese espacio. Son chavales que, bueno, chavales y no tan chavales, ¿no?, pero que tratan de normalizar su situación y tratar de verse en igual con el resto de vecinos, ¿no? Tener espacio de trabajo con ellos dentro del centro es necesario, claro, y positivo, pero no suficiente. Tener espacios de trabajo con los chavales en un entorno donde pueden estar en contacto con la vecindad es un concepto muy positivo, ¿no? Ha hablado de la integración con mayúscula, ¿no?, de ese colectivo de autismo pues con el resto de las personas, ¿no? Al final somos todos vecinos y ciudadanos de Málaga, y bueno, y este pequeño enclave deportivo pues les va a servir a ellos para integrarse mucho más en la sociedad. Pues Carlos Conde, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en Málaga TV, concejal, por este orden, ahora sí, del Distrito Este, de Economía y Hacienda. Bueno, entre muchas cosas, ¿no? Esto sí lo tengo que leer. Teniente alcalde número 2, contratación, compras, intervención y tesorería, ¿no? Bueno, desde luego, que no te aburre. Esas son cosas que aburren. Yo lo que llena de verdad, como bien has comentado, es el contacto con la ciudadanía, ¿no? Y de verdad que estos momentos de presupuesto han sido muy complicados, de cerrar y de tratar de cuadrar números con mucha dificultad, con la negociación que ha sido difícil, satisfactoria al final, ¿no? Pero lo que me está llenando ahora mismo es recuperar la normalidad, que es visitar, como hice ayer, Limonar, antes de ayer pues el Palo, en fin, esto es lo que de alguna manera pues nosotros pues testear cómo está pues los vecinos y cómo podemos mejorar su entorno, pues es el día a día y es lo que nos satisface especialmente, por lo menos a mí. Pues con eso nos quedamos, Carlos. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos, y a todos ustedes decirles que seguimos con la marcha de Málaga TV, pero hacemos un pequeño descansito y volvemos enseguida. Pues ya han visto, una pausa muy breve y llega ya las 7 de la tarde, como ya saben, la hora en la que nuestra compañera Princesa se pone a pasear por Málaga. En esta ocasión visita la zona de Conde Ureña. Vamos a verlo. Amigos y amigas, bienvenidos a pasear por Málaga. De nuevo vamos a recorrer una nueva ruta que seguramente conozcan, pero no con tanto detalle como yo pienso recitaros a lo largo de la tarde. Esas calles, más bien vecinales, residenciales, que recorren el entorno de la Alcazaba y Gibralfaro, y que hoy quiero presentaros como si fuerais turistas en vuestra ciudad. Vamos lo primero a situarnos en el mapa. Nos adentramos en el barrio de Conde de Ureña, también conocido como La Condonera, un espacio que pertenece al distrito centro y que limita al este con el barrio de La Manía, al norte con el Monte de las Tres Letras, al sur con los barrios de La Victoria y Parcenillas y al oeste con Cristo de la Epidemia. Esta larga calle de viviendas, comercios y árboles que nos permite descender desde la Málaga musulmana a la cristiana recibe el nombre de Bernardo Ferrándiz y Badenes. Este valenciano adoptado por Málaga nació en 1835 y murió en 1885. Es un pintor español, contemporáneo de De Grey. En 1860 obtuvo medalla honorífica en la Exposición Nacional de Madrid, con su cuadro San Simeón. Un año después consiguió mención especial de honor en la Exposición Nacional de París. En 1863, con apenas 28 años, es pensionado por la Diputación Provincial de Valencia
Y un año después, el emperador Napoleón III adquirió su cuadro El Tribunal de las Aguas de Valencia, que depositó en el Museo de Bayona. También, por cierto, ese mismo año logró el segundo premio en la Nacional de Madrid por sus cuadros Juicio de coalición con las autoridades de un pueblo y La visita a la nodriza. En 1867 consiguió medalla de segunda clase en el charlatán por el charlatán político en el Nacional de Madrid. El currículum, como comprobaréis, es fecundo, tanto como lo fueron sus años en París. En Málaga se convirtió en el creador de la Escuela Malagueña de Pintura del siglo XIX. Entre sus alumnos, José Moreno Carbonero, Leoncio Talavera, José Nogales Sevilla, José Ponce Puente, José Blanco Coris, Enrique Simonet. ¿Os suenan? Pedro Sáez, Luis Garite y Tejada, podríamos seguir. Impidió que sus alumnos le copiaran y lo que hizo fue intentar que cada uno fuera el mismo. Cuando la Revolución de Septiembre de 1868, la que obligó a marchar a Francia a Isabel II, se subió a un caballo en la Plaza de la Merced y en nombre del general Palanca arengó a una formación de milicianos civiles a quienes encandiló por su verbo poético. Ferrándiz finalmente tuvo que huir de Málaga, ya conocéis la historia, y trasladarse a Italia, donde ya Garibaldi había, también a caballo por cierto, iniciado la reunificación del Estado italiano. Bernardo Ferrándiz, además de su extraordinaria obra pictórica y no su menos importante labor como profesor y más tarde como director de la Escuela de Bellas Artes, nos dejó las pinturas del techo del Teatro Cervantes y su telón de boca, en el que se autorretrató en el personaje de Mefistófeles. ¿Y a que no sabéis por qué se le rinde homenaje precisamente en esta calle? Pues porque vivió y tenía sus estudios en la hacienda de calle Barcenillas, hoy Colegio de la Sagrada Familia, El Monte, cuya primera piedra se colocó en octubre de 1940. Este es el motivo de que se le diera su apellido, en concreto, a este primer trozo del Camino Nuevo, tal como relata el propio callejero oficial malagueño. Este camino era antiguamente la entrada a la carretera que conducía a Coín y que aparece ya en padrones del siglo XVIII. Se acondicionó con recursos de la testamentaría del malagueño Marín García. Como curiosidad, además, es interesante saber que en las calles, en los números 18 y 20 de esta misma calle, había un cine de verano, Los Pinos, en el que se estrenó la primera película el 14 de julio de 1958. San Cristóbal da nombre a esta maravillosa subida que concluye en un regalo para los sentidos con estas vistas de nuestra ciudad. San Cristóbal fue un mártir cristiano, nacido en Palestina de padres paganos, quien resultó detenido en la ciudad de Samos en el año 230 y sometido a terribles torturas, para terminar decapitado. Su festividad es el 25 de julio, es el patrono de los automovilistas, se le representa atravesando la corriente de un río con un niño Jesús sobre los hombros. ¿Quién no ha tenido un San Cristóbal con perejil en su cocina? Ni ha escuchado a Perlita de Huelva cantando "Precaución, amigo conductor". Pues aquí la tenéis, dándole nombre
al cerro o monte de las 3 letras y a la subida al mismo cerro. Por cierto, que aquí se libró una de las más importantes batallas durante la toma de Málaga por las tropas de los Reyes Católicos en 1487. Curiosidades de la zona. ¿Os suena esta arquitectura? Es muy parecida al pasear por Málaga por el Limonar, por ejemplo, ¿verdad? De ahí tomó el modelo esta calle de Conde de Ureña, desarrollada entre 1920 y 1930. Pero, ¿quién era Conde de Ureña? ¿Que quién era el Conde de Ureña? Pues recibía el nombre de Juan Téllez Girón, hijo del conquistador de Archidona en 1462, Pedro Girón, gran maestre de Calatrava. Sus progenitores tuvieron 3 hijos, Rodrigo, Álvaro y Juan, sobre el que recayó el título de Conde de Ureña. Su hazaña llegó junto a las tropas de los Reyes Católicos para certificar la reconquista. El Conde de Ureña se casó con doña María de la Cueva, hija del duque de Albuquerque. A los pocos años, este personaje noble de la época pretendió heredar este título tras el fallecimiento de su suegro. De su matrimonio nacieron, por cierto, 6 hijos. El primogénito, Pedro, fue su heredero, quinto conde de Ureña, y posteriormente fue nombrado primer duque de Osuna por Felipe II. Así consolidó una de las casas nobiliarias más poderosas de España. Pedro Girón mandaba las tropas cristianas que tomaron la ciudad de Ronda en nombre de los Reyes Católicos. También el castillo de Archidona cayó ante su asedio. Su alcaide moro, Ibrahim, calle por cierto en el camino de Suárez, al ver perdido el castillo, se arrojó con su caballo al abismo. En el año 1551, el conde de Ureña fundó en Archidona un convento de la Orden de Religiosas Mínimas de San Francisco de Paula. Veréis que nos debatimos en estos lares entre caballeros y nobles de nuestra historia malagueña y malaguita.
Sin ir más lejos, a pocos pasos de Conde de Ureña hallamos a Ramón María de Narváez, que nació y murió entre 1800 y 1868. Fue militar y político español. En la primera guerra carlista, al enemistarse con Espartero, se convirtió en una de las principales figuras del Partido Moderado. Años más tarde, vio complicado un pronunciamiento contra Espartero y se refugió en Francia. Durante la regencia de Espartero colaboró en el pronunciamiento moderado de 1841, también en el de 1843, que finalizó con la huida del regente al extranjero. Fue el personaje más influyente probablemente de la década moderada. Hablamos de los años 1844 al 54 y ocupó la presidencia del gobierno durante la mayor parte de este periodo. Como gobernante se caracterizó por sus tendencias dictatoriales, eliminó todo intento de democratizar el país. Por una serie de desavenencias con la familia real, dimitió del gobierno en 1851 y no apareció en el primer plano de la política hasta 5 años más tarde. Desde esta fecha hasta su muerte ocupó de nuevo el poder en varias ocasiones, manteniendo siempre esa política que le caracterizaba autoritaria. No menos curiosa es la historia del protagonista de la calle Pedro de Quejana, situada entre Ferrándiz y Conde de Ureña. Hablamos de uno de los héroes de la toma de Málaga. Cuentan las crónicas que el caballero Pedro de Quejana, en una acción de guerra de gran importancia y compromiso, logró trepar por una escalera que estaba abandonada y hasta llegar a un adarve de la muralla que defendía en la zona norte de Málaga. Allí fue descubierto por los guardias musulmanes que vigilaban aquella zona y tuvo un combate bastante desigual. Estaba solo ante varios atacantes. Compañeros suyos, viendo que estaba en una situación muy apurada, subieron a ayudarle, pero llegaron tarde. Quejana ya había muerto, apaleado y peleando. Eso sí, sus compañeros lograron conquistar el adarve. Y si del adarve sois capaces de subir al seminario, mis bendiciones. Es un precioso enclave de paz que debe ser muy similar a la gloria. Este era un lugar oscuro, sombrío. Se veían peregrinar habitualmente a mujeres de negro, viudas en muchos casos o mujeres que tenían a alguien muy enfermo en el hospital, en el Doctor Pascual, y iban al Monte Calvario a hacer su promesa para rezar, porque se pusieran bien los familiares, las personas que tenían a su cargo, esas cuidadoras, ¿verdad? Esa historia me la ha contado mi amigo José González Villodre y yo quería compartirla con ustedes, porque esta calle no se llama por casualidad Amargura. Un pequeño humilladero existía en el Cerro del Calvario, en el que se veneraba a un Cristo. Esto dio ocasión para que en el año 1671, previa licencia del obispo y con permiso del ayuntamiento, varios clérigos, seglares reunidos en hermandad, fundasen una iglesia ermita, allanando el camino que conducía hacia ella y poniendo cruces de piedras, así conmemorativas del doloroso caminar de Jesús y recordando la calle del mismo nombre de Jerusalén. En esta pequeña capilla se daba culto a la imagen del Cristo yacente. Hoy en día se le sigue dando culto a un Cristo con esta advocación que junto a María Santísima del Monte Calvario hacía su salida procesional la noche del Viernes Santo.
Entre las tradiciones malagueñas existe la de subir ese día a la capilla rezando el Vía Crucis y colocando una piedra en cada una de las cruces que identifican las estaciones. El 26 de octubre de 1991, la empresa José Manuel Pascual adquirió el antiguo Hospital Militar de Málaga, ubicado también en esta calle, que pasó a llamarse desde entonces Hospital Dr. Pascual y que hoy está ya en vías de desaparición. Y en mitad de la naturaleza, en este vergel, junto al Santuario de la Victoria, me despido del pasear por Málaga que hoy le hemos ofrecido y que espero que haya sido de su agrado. Como siempre, investiguen, pregunten de dónde vienen nuestras calles, por qué se llaman como se llaman, de qué ese azulejo, de qué aquel monumento. Si es que al final siempre terminamos aprendiendo alguna curiosidad que, aunque sea por quedar bien, la van soltando por ahí. Os veo en el próximo Pasear por Málaga. Pues claro que sí, princesa, así será y estaremos muy pendientes. A todos ustedes, despedirme, como es habitual, ya saben, con la recomendación habitual que hacemos al final de este magazine de Málaga TV en esta ocasión, con motivo de este día 19 de marzo, cuando se celebra
el Día del Padre, les voy a dejar pues con un especial que uno de nuestros canales temáticos, en concreto el canal TNT, nos ha preparado para celebrarlo. Ya saben, el próximo lunes volvemos, en esta ocasión con la tertulia de Málaga TV en directo a partir de las 6 de la tarde. Que pasen un buen fin de semana. Papi. La paternidad es una bendición y un sacrificio Te has quedado dormida. que tiene su recompensa con cada beso y cada sonrisa. ¡Papá! Te quiero, papá. Pero si además te coronan con un detallito el Día del Padre. Y TNT se marca un especial de cine. Con los papis más cañeros. Mola. Es todo un puntazo. ¡Ya los veo! Especial Día del Padre. ¡Lo hemos conseguido! El viernes, a partir de las 8:20 en TNT. A mamá le va a encantar.